Lamentablemente, la Argentina lidera una de las mayores estadísticas en materia de siniestralidad vial, ¿no? Con muertos en las rutas, no solo bonaerenses, sino de todo el país, independientemente de las falencias estructurales que tenemos, cuánta responsabilidad hay en el manejo, cómo lo hacemos. Y hay una herramienta clave para reducir esa siniestralidad, que es el manejo defensivo, que lejos de tratarse de una serie de normas genéricas, es una disciplina que propone técnicas concretas para anticipar maniobras, interpretar el comportamiento del auto y tomar decisiones más seguras frente al volante. Voy a saludar a Abel Ratowiecki, que es instructor de manejo defensivo y evasivo, titular de la escuela RTW, que ha sido homologada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hola Abel, mi nombre es Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía Blanca. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes para todos, mucho gusto. ¿Qué es el manejo defensivo? Contanos. Básicamente el manejo defensivo es un conjunto de técnicas que lo que le permite al conductor es tomar mejores decisiones y sobre todo anticipar una posibilidad de un accidente, y eso te va a permitir justamente tener más tiempo para decidir y tener más herramientas para saber qué hacer. ¿Pero de qué manera? A ver. Hay técnicas básicas que son comunes para todos y después hay técnicas más avanzadas. Lo básico es entender cómo poner la vista, que parece, pero realmente anticipar visualmente lo próximo que va a suceder ya allana el camino. Ajá. En una mayoría de porcentaje total. Aquel que mira más lejos durante la conducción puede entender qué es lo próximo que va a suceder. Que mira más lejos, yo no sé, me anticipo en la ruta, por ejemplo, y en la ciudad, ¿cómo haces? También tenés un panorama, pero también es cierto que la lejanía no es tan necesaria porque las velocidades tampoco son tan altas. Claro. Entonces, lo que termina pasando que en la ciudad lo que necesitas es mucha más atención durante la conducción. ¿Qué es lo que ves que habitualmente hacemos mal en materia de manejo defensivo? Normalmente una de las mayores causas de accidente es la falta de atención. Entonces, como no prestas atención, porque hay cosas mucho más interesantes para hacer durante la conducción, porque pensé que hoy por hoy los vehículos no transmiten ningún tipo de sensación de velocidad. De hecho, estás adentro de un vehículo moderno y parece que estás adentro de una cápsula, con la calefacción, con la radio, con la música. Sí. Entonces termina pasando que el entorno no te transmite ningún tipo de información relevante según la vista de cada uno. Según, perdóname, se cortó. La mayoría de los accidentes sucede por aproximación. La aproximación es una falta grave a la distancia entre vehículos, a la distancia de seguridad entre vehículos. Lo que termina pasando justamente es que vamos pegados a todo el mundo, no vamos prestando atención, y cuando de verdad tenemos que hacer una maniobra, realmente no sabemos cómo hacerla porque no estamos acostumbrados y nunca la practicamos. Claro. Claro, por eso se frena de golpe, ¿no? El se frena de golpe es porque no lograste entender que el vehículo de adelante ya venía haciendo algo. De hecho, la frase es: el accidente ya empezó. Si mirás cualquier video de un choque, el accidente empezó 3 segundos antes. Claro. Entonces, cuando vos frenás de golpe es que no te diste cuenta de lo que estaba pasando con tiempo. Ahora, frenar de golpe, lo que sería una clásica frenada de emergencia, es una maniobra que nosotros enseñamos en el curso, que la mayoría de la gente nunca en su vida practicó y cree que simplemente con pararse arriba del freno, porque total tengo ABS, el auto va a parar inmediatamente, nada más lejos de la realidad. ¿Cuánto demora el auto en frenar? Va a depender de un montón de factores, pero tenés que tener más o menos una referencia de que un vehículo a 70 kilómetros por hora con piso ni seco ni mojado en extremo tendría unos 25 metros de distancia, mínimo. Claro. Por eso, entre otras cosas, ¿no? Vos sabés que en Bahía Blanca estamos teniendo muchas etapas de lluvia y con el estado de las rutas, con una leve llovizna, hay que estar muy atento en la ruta. Hay que estar atento siempre, pero la lluvia justamente pone en consideración al conductor el hecho de que de verdad vas a tener menos posibilidad de agarre en el piso. Pues imagínate que si estás caminando en un piso con baldosas, uno camina con dificultad. Imagínate un vehículo que pesa un promedio de 1000 kilos a 100 kilómetros por hora. Claro. Claramente vas a necesitar más espacio. Lo que pasa es que la mayoría de la gente cree que
puede ir a la misma velocidad y va a frenar en la misma distancia con lluvia, con sol, con hielo, y más aún, recalcando lo que vos decís, el estado de las rutas y de la iluminación es deplorable, con lo cual la atención durante la conducción tiene que ser muchísimo más. Y enfatizo en la atención porque de verdad la mayoría de la gente no piensa en manejar cuando está manejando, piensa en otra cosa. Bueno, lamentablemente el celular es una herramienta que ha contribuido, el mal uso del celular ha contribuido a dejar de prestar atención, manejando. Siempre digo que totalmente de acuerdo, que el celular es una de las distracciones más atractivas y habría que empezar a pensar qué es más importante. Si es esa notificación, ese video, esa llamada, o una posible persona que está cruzando, o un posible accidente que está sucediendo y que vos en realidad no lo estás mirando o no lo estás pensando. Porque hay mucha gente que lo que le termina pasando es que mira las pantallas de los vehículos modernos porque llaman más la atención que mirar para adelante. 100% de acuerdo. Sí, sí. Bueno, entonces, vos me dijiste que los accidentes no ocurren de golpe, que comienzan al menos 3 segundos antes, que si uno presta atención, que es lo fundamental, ¿no? Prestar atención al manejar, uno puede advertirlo a tiempo. Ya hemos hablado del celular y te hago una pregunta vinculada con la postura dentro del auto, la postura de manejo. ¿Cómo tiene que ser? Mira, la postura durante la conducción es fundamental. De hecho, hay gente que recorre 100 kilómetros y llega cansada. Puede ser por una cuestión de tensión, sí, pero la postura del conductor, como tenemos todos un cuerpo diferente, brazos más largos, piernas más cortas, un torso más grande, entonces básicamente tenés que tener una cierta inclinación en los brazos, ni muy contraído ni muy extendido, un cierto ángulo que te permita con las dos manos en el volante, en la clásica posición 10 y cuarto, girar el volante para un lado y para el otro y que no despegues tu espalda del respaldo del asiento. Si vos estás despegando la espalda, entonces estás usando el volante como apoyo. Cuando usas el volante como apoyo ante cualquier maniobra, la primera reacción por tensión muscular es doblar. Y cuando vos doblás, ahí empiezan los problemas. Claro. Y respecto a la posición de los pies, sí, el embrague, que es el único pedal que siempre se aprieta a fondo, deberías poder apretarlo a fondo y aún así tener un cierto ángulo de inclinación en la pierna y no que esté completamente estirado. Y lo mismo pasa, te voy a dar un dato interesante. Dale. El pie derecho, que es el que regula la presión del acelerador y del freno, sí, debería siempre el talón apuntar hacia el freno y vos deberías tener el pie apoyado con el talón apuntando siempre hacia el freno y que el pie pivotee. ¿Por qué? Porque si vos vas a frenar y levantás el pie de un pedal al otro, perdés muchísimo tiempo. Claro. Te lo voy a poner en números. A 100 kilómetros por hora recorres 28 metros por segundo. Es decir, que cada segundo que pasa, pasan 30 metros. Si vos te tomás medio segundo, que es un tiempo despreciable, para empezar a frenar, a 100 kilómetros por hora perdiste 14 metros. Claro. Por eso tiene que ser algo rápido. Sí. Y son pavadas que suman, por supuesto. Sí. Para finalizar, Abel, ¿qué consejos le darías no solo al conductor principiante, sino al que tiene muchos años y por allí se confía? Tenés las dos variantes. El principiante lo que adolece es de falta de experiencia, con lo cual la atención muchas veces le juega en contra. Y por el otro lado, aquellos que tenemos muchos años de manejo, adolecemos de un exceso de confianza. Entonces lo que termina pasando es, bueno, hace mucho que manejo, a mí no me va a pasar. El consejo general sería, más allá de capacitarse, realmente pensar durante la conducción en lo que estás haciendo, sin ser un maníaco de la alerta ni de la atención, y realmente tomar la decisión de que vas a manejar, que sabes que tiene un riesgo y que deberías estar prestando atención y deberías considerar si efectivamente estás en condiciones de hacerlo. Estar concentrado en el manejo. Estar concentrado no es estar permanentemente como un maniático, pero sí estar teniendo en cuenta de que a pesar de que tenés espejos y tenés un parabrisas y una luneta, no controlás todos los puntos, todos tenemos puntos ciegos en nuestro vehículo, y además, estés en la ruta o en mucho tránsito, tenés que estar atento porque ese segundo que no advertiste algo, que no necesariamente te tiene que pasar, pero ese segundo que no advertiste algo, en el juicio interior uno dice, la verdad lo podría haber visto. Si no hubiese mirado el celular, si no hubiese estado paviando mirando los carteles, si no hubiese estado cansado, si no hubiese tomado alcohol, si no hubiese estado distraído. No digo que seamos unos maniáticos de mirar de un lado para el otro, pero sí estar atentos, prestando atención,
Porque si yo te pongo una condición de manejo complicada, como puede ser, no sé, si no están acostumbrados al hielo, vas al hielo, estás tenso y mirando todo el tiempo hasta que te empezás a relajar. Claro. Entonces, de la conducción a la conducción. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Muchísimas gracias y lo que necesiten, cuenten conmigo. Hasta cada momento. Abel Rato Uieki, instructor de manejo defensivo y evasivo, titular de la escuela RTW, homologada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A estar más que concentrado, atento, decía Abel, no solo a la hora de salir a la ruta, ¿no? A la hora de salir a la calle con el automóvil, porque está cada vez el tránsito mucho más complicado.